Seguimos nuestro curso seminario sobre Pedagogía Nacional, en el que se han tratado figuras relevantes, verdaderos adelantados de su época, que marcaron hitos muy importantes no solamente en la pedagogía uruguaya, sino en la vida cultural del país. Hoy y el miércoles próximo, la figura que va a centrar nuestra atención es la del pensador Carlos Vaz Ferreira, y es el profesor Luis Delio, a quien agradecemos desde ya la deferencia que tuvo en aceptar nuestra invitación, quien va a ser el encargado de ocuparse de algunas de las múltiples facetas de este pensador. Bueno, así que espero que su aporte, estoy segura de que su aporte va a representar algo muy valioso para nuestro conocimiento y sobre todo para motivar instancias de reflexión. Lo dijo con el profesor Delio. Bueno, muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Yo cuando acepté la invitación para este ciclo de charlas, le señalé al director de IPA, a Urbán Barbosa, al profesor Barbosa, que tenía interés en trabajar algunos aspectos específicos de Carlos Vaz Ferreira, dado que la figura de Vaz Ferreira es una figura que colonizó distintos espacios vinculados con lo educativo, pero persistentemente, empecinadamente, Vaz Ferreira es una figura que no solamente por el quehacer filosófico, porque de alguna manera si tuviéramos que mencionar algún exponente de la filosofía nacional, inevitablemente tenemos que mencionar el nombre de Vaz Ferreira, pero que de alguna manera Vaz Ferreira estuvo involucrado siempre con el quehacer educativo nacional, con un quehacer educativo nacional que se inicia tempranamente, cuando todavía Vaz Ferreira era estudiante de la Universidad de la República. Ya en 1897 lo encontramos a Vaz Ferreira en las aulas universitarias, dictando de manera interina un curso de filosofía. Era el catedrático interino primeramente, en 1897 todavía lo es, catedrático de filosofía de la universidad. Al año siguiente conquista la cátedra en propiedad, es decir, como docente titular, de manera que la actividad docente de Vaz Ferreira se inicia tempranamente, porque durante muchos años va a ser docente de la universidad aún no estando graduado, siendo bachiller. En realidad Vaz Ferreira logra su graduación universitaria recién en 1903. Que van a pasar unos cuantos años. Entonces, Vaz Ferreira está vinculado con el quehacer educativo desde tiempos tempranos. Tan tempranos que de alguna manera lo llevan a elaborar materiales que tienen por finalidad el objetivo pedagógico. En ese año en que inicia su actividad docente como profesor de filosofía, como les decía, ya en 1897 escribe su primer libro, que es un libro que está destinado básicamente a recoger, a tratar los contenidos programáticos de lo que sería una parte del programa de filosofía que en ese momento se trataba, que era el aspecto de la psicología. Es decir, era un manual de psicología. Esa es la primera obra que escribió Vaz Ferreira. Vaz Ferreira escribió mucho. Escribió mucho. Sin embargo, todo lo escrito por Vaz Ferreira tiene un carácter dialógico. Como diría Miguel Unamuno, cuando
comenta ese curso de psicología que yo mencionaba. Es una obra, ese curso de psicología, es una obra que en realidad no es para leer, sino para dialogar con el autor. Es decir, que prácticamente la mayoría de los escritos de Eva Ferreira provienen de la actividad dialógica, del diálogo que establece Eva Ferreira con un público que básicamente o fundamentalmente es el público estudiantil. Es decir, que la mayoría de los trabajos de Eva Ferreira están destinados a los estudiantes. De manera que el carácter que presenta la obra baferreiriana tiene la impronta de la docencia. Podríamos decir que la mayoría de los escritos baferreirianos tienen el carácter de clases o conferencias. Porque tienen ese cometido. Y eso le da también a la obra baferreiriana el carácter de algo inconexo, asistemático. Con Baferreira no ocurre lo que ocurre con otros pensadores, donde podemos encontrar una articulación y una estructuración rígida en el pensamiento y en la exposición, sino que encontramos un discurso parcelado. Es decir, lo que encontramos como rasgo típico de ese pensamiento baferreiriano o de esa exposición baferreiriana es un carácter parcelado. Es una suerte, digamos, de tópicos, de problemas que se tratan de una manera como si fuera un mosaico, donde hay saltos, donde a veces incluso se presentan inconexiones o desencuentros entre los tópicos tratados. De todas maneras, sí. Perdón. Cualquier consulta que se quiera hacer, me interrumpe por favor y la realiza. Entonces, toda la obra de Baferreira está vinculada indisolublemente con el quehacer educativo en todos los niveles. En todos los niveles de la enseñanza. Como yo les decía, comienza su actividad en lo que entonces era el nivel secundario de la universidad. Es decir, en lo que serían los estudios preparatorios. Sin embargo, ya en 1900 se incorpora a lo que va a ser el órgano de gobierno de la enseñanza primaria, porque integra la Dirección General de Instrucción Pública. De manera que, sin estar graduado, ya integra ese órgano de gobierno, conjuntamente con otros personajes que son realmente importantes. Y digo que son realmente importantes porque tuvieron una preocupación especialísima por algunos aspectos de la educación primaria o de la instrucción primaria. Me refiero al doctor Mariano Pereira Núñez. Mariano Pereira Núñez es una figura importante en el sentido de que estuvo vinculado a los primeros tiempos de la expansión de la reforma vareliana. Es un miembro activo de la Sociedad de Amigos de la Educación del Pueblo. Es un sujeto que tiene mucha preocupación por el desarrollo y la expansión de la instrucción primaria en la campaña. Particularmente tiene preocupación por la escuela rural. Y esto lo menciono porque de alguna manera Baferreira también va a acompañar esta preocupación. Y es una preocupación que, después vamos a ver, es reconocida por los personajes políticos de entonces. Se les solicita informes acerca de todas las
propuestas o iniciativas de leyes que tengan por objeto la enseñanza en el medio rural, la educación primaria en el medio rural. Pero si Iván Ferreira es el prototipo del filósofo nacional, creo que es importante contextualizar la conformación filosófica de Iván Ferreira, la formación filosófica de Iván Ferreira. Iván Ferreira es un hombre de la universidad y es un hombre que pertenece a la generación del 900. Es decir, que desde el punto de vista generacional es un hombre que integra esa generación, una generación que tiene algunas peculiaridades, algunos rasgos que yo creo que vale la pena mencionar. Y vale la pena mencionar porque de alguna manera Iván Ferreira, si bien es un hombre de la generación del 900, es un hombre que de alguna manera también representa una nota disonante de esa generación. La generación del 900 es una generación que podríamos decir que es homóloga o análoga, mejor dicho, a la generación del 98 española. Es una generación que tiene algunos rasgos peculiares que la hacen especial. Especial en el sentido de que congrega a una serie de personalidades que curiosamente la mayoría de sus miembros, de los integrantes de esta generación del 900, podríamos decir que son sujetos que desarrollan su actividad, su producción, al margen de lo institucional. Podríamos decir que la generación del 900 tiene como rasgo peculiar ser un grupo de intelectuales que son extrauniversitarios. Prácticamente la mayoría de los miembros de esa generación del 900 no pertenecen o no pasaron por las aulas universitarias, o si pasaron, algunos de ellos no concluyeron sus estudios. Si pensamos en María Eugenia Iván Ferreira, si pensamos en Carlos Reiles, si pensamos en Quiroga, si pensamos en Sánchez, si pensamos en José Enrique Rodó, o si pensamos en Carlos Iván Ferreira. Para mencionar algunos, ¿verdad? Para mencionar algunos. Rodó no concluye sus estudios. Rodó no llega a terminar los estudios preparatorios, es decir, ni siquiera se graduó de bachiller. Iván Ferreira, y como les decía, comienza su actividad tan tempranamente, en 1897, no llega a graduarse hasta 1903. De manera que casi podríamos decir que Iván Ferreira se graduó por un accidente, porque en realidad tenía muy poca intención e interés de graduarse. Y no porque no tuviera capacidad para escribir. Lo cierto es que se logra graduar en 1903 cuando la exigencia de la tesis de grado en la Universidad de la República desaparece. Y estos son los dos únicos personajes de esta generación del 900 que podemos mencionar que tiene algún vínculo con la Universidad de la República. El resto de los miembros de esta generación no pisa la universidad. Algunos... Sí. La Ferreira, ¿y quién es el otro María? José Enrique Rodó, que no termina, que no concluye los estudios. Después Florencio Sánchez no pisa la universidad.
María Eugenia, tampoco. Julio Herrera, tampoco. Julio Herrera sí, ¿no? O sea, no son miembros de Carlos Raíles tampoco. No son, no configuran, digamos, el circuito académico universitario. Eso ha llevado incluso a algunos historiadores del pensamiento y de la historia intelectual, ¿no?, nacional, a calificar a esta generación del 900 como la primera inteligencia, la primera generación con un sesgo que le da una suerte de autonomía y de fisonomía propia, para distinguirla de otras instancias de la historia intelectual nacional. No es que no hubieran circuitos intelectuales o generaciones que aportaran su pensamiento y que tuvieran una homogeneidad. Basta pensar en la primera generación, ¿verdad?, en la generación de la independencia, o en la generación romántica de mediados del siglo XIX. Compuesta por muchas figuras, ya no tanto o exclusivamente nacionales, sino rioplatenses, que se alojaron acá, en Montevideo, sobre todo durante el periodo de la Guerra Grande, ¿no? Estoy pensando, yo qué sé, en Juan Bautista Alberdi, en Juan Carlos Gómez, en el mismo Sarmiento, el mismo Andrés Lamas, para mencionar algunos, ¿no? Es decir, toda esa generación romántica de mediados del siglo XIX, sin lugar a dudas, tenía una fisonomía propia, eso no cabe la menor duda, ¿no? Pero es una generación intelectual que, cuando la concebimos, digamos, como inteligencia, ¿verdad?, es decir, ese término que se acuña y que comienza a utilizarse en Rusia, en la Rusia del siglo XIX, ¿verdad?, y que después lo retoma Roberto Ares Pons en una serie de artículos que se publican bajo el título de La inteligencia uruguaya, y que de alguna manera después el diccionario de Oxford, en la tercera edición de 1934, define a la inteligencia como un grupo, ¿verdad?, como un grupo de intelectuales que están por fuera, digamos, del sistema, que son severamente críticos del sistema de valores, de la sensibilidad reinante, del sistema político, en fin, que de alguna manera combaten el orden establecido, o por lo menos tratan de lesionar el orden establecido. Desde ese punto de vista, Ares Pons, por ejemplo, entiende de que la primera generación de la inteligencia uruguaya es esta, la generación del 900, ¿no? Y entiende de que es la primera generación de la inteligencia propiamente nacional, por el hecho justamente de que se desarrolla y que su propuesta, de alguna manera, se maneja en circuitos que son circuitos no institucionalizados. Entonces, de alguna manera, Bas Ferreira pertenece a esta generación. Es una generación que, justamente por ese carácter disolvente que tiene, ese espíritu severamente crítico del orden establecido, es una generación que tiene como un leitmotiv un fuerte contenido individualista.
Se puede decir, claro está, que el intelectual de alguna manera siempre tiene ese carácter, siempre está presente esa gota de soberbia individualista. Pero en el caso de esta generación es mucho más fuerte este sesgo individualista. Y es un sesgo que se destaca y se acrecienta, se incrementa, justamente por el hecho de conformar un grupo que no está consolidado desde el punto de vista institucional, y eso ayuda a que las individualidades se afirmen y se afiancen, se desarrollen o se acrecienten. Esto es, digamos, en cuanto, digamos, a los comportamientos, a las actitudes de los miembros de esta generación del 900. Pero evidentemente también hay otros elementos que son de contenido propiamente intelectual, que coadyuvan y que confirman esta actitud individualista. Y en ese sentido, indudablemente esta generación del 900 asiste a una renovación de ideas. Es una generación que, de alguna manera, tiene preocupaciones, orienta, digamos, su reflexión hacia problemáticas y sobre todo hacia enfoques de ciertas problemáticas de una manera novedosa. Luis Rodríguez Monegal señalaba que la generación del 900 es una generación que está preocupada también por lo político, y no podía ser de otra manera. Si es una generación crítica, es una generación que necesariamente tiene que debatir el problema político. Ahora, evidentemente el problema político en la intelectualidad nacional no es una novedad. Prácticamente podríamos señalar que siempre la intelectualidad nacional estuvo involucrada en problemas políticos, o tuvo por preocupación la cuestión política. Basta pensar en los escritores más importantes del siglo XIX, Javier de Viana o Acevedo Díaz. Cualquiera de los dos estuvo involucrado siempre en cuestiones políticas y en las revoluciones. La revolución del Quebracho, por ejemplo. Javier de Viana tenía 17 años cuando escribe las crónicas de la revolución del Quebracho. Y Acevedo Díaz ya era un veterano, escritor. Pero si pensamos en Bauzá, si pensamos en Lavandeira, es decir, cualquiera de los intelectuales de mediados del siglo XIX o de la década del 70 del siglo XIX, todos estuvieron involucrados en política. De manera que esto no es una novedad o un rasgo especialísimo de la generación del 900. ¿Cuál es el enfoque o cuál es la manera de tratar el problema político para los hombres de esta generación del 900? Uno de los enfoques que adoptan estos hombres de la generación del 900, conjuntamente con Ferreira, es el problema nacional. Es decir, ya no es tanto la política partidaria, sino que lo que les preocupa es el problema nacional. Y en algunos casos incluso el problema nacional queda desbordado, no queda restringido la reflexión sobre el problema nacional exclusivamente a lo nacional. Por ejemplo, en el caso de Rodó. En el caso de Rodó es claro que la problemática de lo nacional desborda lo nacional y pasa ya a lo continental, o a lo cultural continental. Pensemos en esta generación del 900, que es la generación arielista, ¿verdad? Y la generación de Ariel. Y de alguna manera, yo les decía que esta generación está pautada también por contenidos nuevos.
no solamente por nuevos enfoques o nuevos abordajes de los problemas tradicionalmente preocupantes, los intelectuales, sino que también aparece una nueva actitud del intelectual, porque de alguna manera en ese horizonte finisecular se comienzan a avisorar cambios, se empieza a conocer propuestas de carácter filosófico que son de alguna manera novedosas. Primeramente por una suerte de agotamiento de lo que podríamos denominar paradigmas tradicionales en boga. Algunos autores han señalado que a fines del 900 prácticamente se produce un absoluto agotamiento de lo que sería la filosofía positivista, evolucionista, cientificista, del caso de Ardao. Yo creo que es extrema la afirmación de Ardao, y digo que es extrema porque de alguna manera la alusión y la sobrevivencia de principios evolucionistas, positivistas, sobre todo spencerianos, nosotros la podemos constatar fácilmente, y no en discursos de segunda categoría, sino en discursos de primera categoría, por ejemplo, en considerandos sobre proyectos de leyes, y no en leyes nimias e intrascendentes, porque basta leer la ley, los considerandos y la fundamentación de la ley orgánica de la Universidad de 1908, presentada en 1907, firmada por el ministro de Instrucción de entonces, y por el presidente de la República, Williman y Feliciano Viera, para comprender que el positivismo sigue vigente y que goza de buena salud. Eso es lo que quiero decir, ¿eh? De manera entonces que esa afirmación de Ardao yo creo que es un tanto extrema, es un tanto extrema. Después vamos a ver algunos textos donde se puede demostrar que hay una sobrevivencia, hay una continuidad de las corrientes positivistas, de los principios positivistas en la sociedad uruguaya y en el ambiente cultural, en el ámbito cultural. Esto no quiere decir que la buena salud de que goza el positivismo, que la extensión, que la profundidad y que la aceptación de esta corriente filosófica sea la misma a fines del siglo XIX que en los años 70 del siglo XIX. Lo que quiero decir con esto es que el positivismo, que de alguna manera a fines de la década del 70, cuando digo década del 70 me estoy refiriendo a la década del siglo XIX, ¿verdad? Es que el positivismo de fines de los 70 o de los primeros años del 80, prácticamente la competencia que tenía era una competencia con algunas corrientes de pensamiento, algunas filosofías que venían del pasado y que de alguna manera se resistían o que competían, sobre todo con algunas versiones del espiritualismo, particularmente del espiritualismo que proviene de algunas obras, y en particular la de Paul Janet. Sin embargo, a fines del siglo XIX, podríamos decir que una serie de autores de diverso origen comienzan a
ser conocidos en nuestro medio. Y en esto Carlos Real de Azúa yo creo que tiene, como en tantas oportunidades, razón. Real de Azúa afirma que gran parte de la cultura nacional estuvo determinada fundamentalmente por las políticas editoriales. Es decir, nosotros leemos lo que nos venden. Y de esa manera las políticas editoriales fueron muy determinantes. Y fueron tan determinantes para la difusión de las obras positivistas spencerianas, ya que Spencer sacaba una obra y a los 2 o 3 meses había una traducción, a veces era mala, pero bueno, pero era lo que había. Rápidamente se traducía al español y se difundía en todo el mundo de habla hispana. Pero a fines del siglo XIX comienzan a aparecer otro tipo de autores, que de hecho comienzan a competir, y no solamente a competir, a confrontar con algunos de los principios de ese positivismo reinante. Me estoy refiriendo a autores de diverso orden. Estoy pensando en Guyot, por ejemplo. Juan María Guyot, autor francés, un tipo que está vinculado a desarrollos de la filosofía idealista y espiritualista, un pensador cuyas obras tempranamente vienen al Río de la Plata. Estoy pensando en la filosofía inglesa y la filosofía contemporánea de Guyot. Es un trabajo que está traducido tempranamente del francés al español, ya en 1878 se conoce en nuestro medio. Estoy pensando en Fouillée, Alfredo Fouillée, prácticamente a fines del siglo XIX y principios del XX, todos los intelectuales utilizan algunos términos como idea fuerza. Todavía hoy se usa, ¿verdad? El término idea fuerza. Bueno, el que inventa ese término idea fuerza es Fouillée. Fouillée es el inventor de ese término de las ideas fuerza, que es una idea fuerza. Hoy se habla de ideas fuerzas en un programa de gobierno, ¿no es verdad? Bueno, el que inventa ese término idea fuerza es Fouillée, Alfred Fouillée. Fouillée se empieza a leer, sobre todo sus consideraciones acerca de la teoría de las ideas, sobre todo obras o discursos que refieren a la adquisición de conocimientos y a la conformación de los juicios, a las relaciones de las ideas, a la emergencia de las ideas, y obviamente tocan temas tangenciales a el universo educativo. El caso de Guyot es mucho más fuerte en cierto campo, sobre todo en el campo de la educación. Guyot tuvo una enorme incidencia en la conformación de las mentalidades educativas de fines del siglo XIX y principios del XX. Particularmente una obra que se llama Herencia y Educación. Herencia y Educación fue una obra realmente leída, profusamente leída, consultada, fue una obra estudiada. Y lo menciono porque de alguna manera algunas ideas centrales de esta obra de Guyot van a ser retomadas por Boisferreira. Por eso lo menciono. Herencia y Educación porque de alguna manera Guyot allí trata el problema, justamente, un problema que era acuciante
un problema que era insoslayable, creo que todavía lo es, pero me preocupa cómo se trataba en ese momento, ¿no? Sobre todo a partir de el desarrollo, la expansión, la extensión y el arraigo de las corrientes biologicistas y cientificistas, sobre todo por los enfoques psicofisiológicos. El problema de la herencia, el problema de la herencia y el problema de la educación, cómo quebrar una tradición, cómo quebrar esa sucesión de repeticiones de los caracteres o de las imposibilidades en la adquisición de conocimientos. Eso es un problema, el problema de las predisposiciones que traen los sujetos al nacer. Eso es un problema que realmente preocupa a estos hombres de las décadas del 80 y el 90. Y lo menciono porque son los problemas con los que tiene que lidiar Ferreira en su formación. El problema, ese carácter biologicista, ese enfoque, ese encuadre biologicista, al tiempo en que comienzan a llegar al país las primeras corrientes de psicología experimental. Todos estos elementos van a tener un impacto importante en el pensamiento de Ferreira. Pero Ferreira se forma en la universidad. Y es en la universidad donde circulan estas dos corrientes. La corriente positivista, que tempranamente conoció a Ferreira en las aulas universitarias, y la reacción de la corriente opuesta, que es el espiritualismo. En 1890 se produce lo que se conoce en el ámbito universitario como una reacción antipositivista. Esa reacción antipositivista es el resultado de una acción, podríamos decir, de una intervención directa del poder político en el rumbo de las filosofías o la filosofía o las corrientes filosóficas que se enseñan en la universidad. Y digo que es el resultado de una intervención directa del poder político porque interviene directamente Julio Herrera Llobes, que es el presidente de la República. Y el presidente de la República, que era espiritualista, entiende que el rumbo de la universidad en materia filosófica es errático y que hay que corregirlo. Y el único correctivo que se le ocurre al presidente de la República es señalar justamente, acusar de monopolio a la corriente positivista de la Universidad de la República y promover la incorporación de elementos que adhieren al positivismo y que por tanto van a enfrentar la corriente mayoritaria de entonces, que es la positivista. Pues así que se producen una serie de modificaciones dentro de lo que es la estructura de la universidad. Se amplían el número de consejeros para darle entrada a consejeros universitarios embanderados
con las corrientes antipositivistas o espiritualistas. Allí ingresa como consejero Justino Jiménez de Arecha, Gallardía de San Martín, en fin. Y de esa manera se produce esa reacción espiritualista. Una reacción que pasa claramente por la creación de una segunda cátedra de filosofía. Y esta segunda cátedra de filosofía va a tener como rumbo, como objetivo, el desarrollo de la filosofía espiritualista, la restauración, digamos, de la filosofía espiritualista y la adopción de un nuevo programa de filosofía. Y este programa de filosofía no es más que el índice del Tratado Elemental de Filosofía de Paul Janet, personaje que ya mencioné hace un ratito. ¿Por qué menciono esto? Lo menciono porque, en definitiva, la formación, lo que conoce Boisferreira, es decir, los insumos intelectuales que tiene Boisferreira en la universidad, que es donde se forma, corresponden a estas dos vertientes. ¿Cómo se van a manifestar en su pensamiento? Con este fondo filosófico antagónico de positivistas y espiritualistas, o dicho en otros términos, entre Spencer y Janet, se va a debatir la filosofía formativa de Boisferreira. Sin embargo, a fines del siglo XIX, yo les decía que ingresan nuevos insumos intelectuales. ¿Y qué tipo de insumos ingresan? En primer lugar, comienzan a llegar a nuestro medio las obras de Federico Nietzsche. El influjo de la filosofía nietzscheana es un influjo constatable en distintos exponentes de esta generación del 900. Basta pensar en La raza de Caín de Carlos Reyes. También Rodó conoce a Nietzsche. ¿Qué aspecto de la filosofía nietzscheana es el que comienza a asimilarse? Bueno, en primer lugar, la filosofía vitalista. La filosofía vitalista nietzscheana es ese aspecto de la filosofía de la vida, ese sesgo voluntarista, sobre todo a partir de las consideraciones que realiza Federico Nietzsche con respecto a la voluntad de poder. Y que de alguna manera refuerzan ese carácter individualista que yo señalaba al comienzo de la charla en estos personajes de la generación del 900. Pero hay otras filosofías que ingresan, que no son concordantes con la filosofía nietzscheana, que tienen otro origen. A fines del 900 y principios del siglo XX, comienzan también a incorporarse al circuito intelectual los primeros trabajos de Henri Bergson, filosofía intuicionista, de corte idealista. Pero esto no es todo. También, ya a principios del siglo XX, comienzan a circular otras filosofías que se dan de patadas con las anteriores, sobre todo con el intuicionismo de Bergson. Y me refiero concretamente a las obras de James, que de alguna manera tuvieron un fuerte impacto en la filosofía boisferreiriana.
¿Mm? Basta pensar en el impacto que tuvo Dewey en nuestro medio para comprender la importancia que esta corriente pragmatista tuvo en nuestro medio.